cuestiones de las persecuciones. ¿Quiénes les ha tocado la primera? Primera o segunda, ¿qué? Empezamos con el hermano Julio. ¿Ya? Hermano Julio. Empezar. Ya, ya está. Eh, bueno, lo que en estos minutos, en este tiempo, lo que he podido entender de lo que estoy investigando es que dice que la persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió, ha sido intermitente en realidad la persecución, más o menos desde el año 64, que es bajo Nerón, hasta el Edicto de Milán, ¿no? Que fue el año 313. Con los emperadores Constantino el Grande y bueno, con la legalización ya de Licinio, ¿no? Porque Constantino, claro, dio la tolerancia, pero ya después lo oficializó Licinio. Y ahora dice también que antes de eso, pero antes de Nerón, si bien no había una persecución, antes de Nerón ya había cierto malestar de la población contra los cristianos. Por ejemplo, nosotros podemos en la Biblia encontrar, me parece que está en el libro de Hechos, un evento, ¿no? En donde está Priscila y Aquila. Dice que ellos habían llegado recientemente de Italia porque el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Esto justamente sucedió porque Claudio dice que había desterrado a los de Roma porque él había, dice que se involucró en una campaña para restaurar los ritos romanos, ¿no? Ya, Claudio Ujú. quería restaurar los ritos romanos en Roma y es por eso como los cristianos en realidad ya estaban allá predicando, convirtiendo, haciendo más conversos, entonces eso no le convenía, entonces él había, los había arrojado y por una situación que había sucedido, dice, en una sinagoga, que habían salido a las calles los problemas. En esos tiempos se consideraba que los cristianos tenían bastante simpatía con los judíos. Entonces ellos casi no distinguían eso, entonces Claudio decidió desterrarlo. Eso, cuando habla de Aquila y Priscila, se ve en el libro de Hechos. Ahora, también he visto que dice que una de las causas sociales justamente era de que el Imperio Romano practicaba la religión del sincretismo. No exigía la lealtad a un único Dios, pero sí exigía la lealtad preeminente al Estado. O sea, tal vez no ser fiel a un Dios nada más, pero sí tenías que ser fiel al Estado, ¿no? Y en este Ujú. caso, el tiempo de las fiestas, ellos lo celebraban con festividades, con fiestas, ¿no? A lo largo de todo el año. Y esas prácticas son las prácticas que la iglesia no practicaba. Y obviamente no celebraba fiestas a esos dioses. Entonces, todo eso creaba un malestar en la misma población de Roma y por eso empezaron a tener ese problema ahí. Entonces, ya para los tiempos de Nerón ya había cierta hostilidad con ellos. Entonces, Nerón, en un afán de querer cambiar el nombre de Roma, ahorita no recuerdo el nombre que él quiso ponerle a Roma, pero de alguna manera propició eso, ¿no? Destruir Roma. Entonces, bajo un incendio, quemó Roma y dicen que parte de eso sucedió justamente en el lugar en donde estaban los cristianos. Entonces, todo eso provocó de que hubiera ¿no? una oposición de parte del pueblo y entonces Nerón culpó a los cristianos de que se había incendiado Roma, ¿no? Eso fue, dice, más o menos Nerón estuvo en el incendio fue en el año 64. Ahora, dice que Roma había sido incendiada y al parecer la única justificación coherente que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. Nerón usó a los cristianos como antorchas humanas. Tácito cuenta que dice que el gran incendio se destruyó parte de la ciudad, devastó económicamente. Entonces, eh, Nerón dice que incluso hizo un circo y ahí arrojaba a los bebés, arrojaba a la puebla para que fueran comidos por los leones. También, incluso el número 666 del Apocalipsis justamente menciona eso, ¿no? Dice que es una gematría del nombre de Nerón César, que indica que él pues era un hombre excepcionalmente malvado, ¿verdad? Entonces,
Eso más o menos se encontró con respecto a Nerón. Y la segunda persecución dada por Domiciano una vez que muere Nerón, Domiciano data desde el año 89 hasta el 96. Él dice que casi no fue tanto como Nerón en el martirio, en martirizar a la gente, pero sí se menciona algunos sacrificios, ¿no? Por ejemplo, uno de los más, de los más resaltantes que se ha visto en el tiempo de Domiciano fue ejecutar a uno de sus familiares, ¿no? Dice que en el año, acá dice que es Flavia, ¿no? Dice, a menudo se hace referencia de Tito Flavio Clemente, fue un cónsul romano y primo del emperador, pero dice que lo asesinó porque Flavio Clemente se había convertido al cristianismo y toda su familia. Asesinó a Flavio y a su esposa Flavia Domitila, dice que le llevó a la isla de la pandetería, ¿no? Algunos dicen que ella fue condenada a la prostitución, ¿no? Para que pueda ella, ¿cómo se llama? Complacer a los soldados en ese lugar. Entonces, casi ese es el tema que corresponde a tanto a Domiciano como a Nerón. Pero yo quería acotar algo, pastor. La escritura dice que en Corintios, en 1 Corintios 10:13, que Dios no nos dejará una prueba, no dará las pruebas hasta nuestras fuerzas, ¿verdad? Hasta que decaigan. Entonces, yo pienso que en toda época en donde la iglesia ha sido perseguida y esto ha pasado, siempre Dios ha dado un tiempo de descanso, porque no todo el tiempo, en esos 300 años, no todo el tiempo ha sido persecuciones y persecuciones, ya es porque la fuerza, la fortaleza del Señor, la gracia del Señor ha estado siempre con su pueblo, siempre ha estado tratando con ellos, y bueno, eso puede servir de un gran ejemplo para nosotros en la actualidad también, que la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia y la protección de Dios para su pueblo siempre va a estar aún en momentos difíciles. Bueno, pastor, eso es lo que más o menos he podido entender. Ya, muy bien, creo que estuvo bien la tarea. Hay una teoría en cuanto al asunto de lo que mencionaste, el 666, que eh, algunos tomaban que es Domiciano, de la época de Domiciano, y otros dicen de la época de Nerón, ¿no? Por eso que hay dos Ujú. teorías en ese aspecto, ¿ya? Cualquiera Ya, que sea, lo cierto es que eh, habla pues de un poderoso, ¿no? Y básicamente ujú. diría que no es solamente un personaje, sino el imperio que representaba, ¿no? ¿No? Así Roma, es, ¿no? ¿Ya? así Y es. sus emperadores. Yo creo que el emperador de turno, cada uno llegaba y tenía esas características, ¿no? de anticristo. Pero bueno, ya eso es por ahí, ese detalle, ¿ya? Y lo de Domiciano, que algunos dicen que no persecución, pero bueno, ahí está, el hecho que hay ciertas cosas ahí que difícil de negarlas. Ya, bien, Así ahora es. el siguiente, ¿quién sería? Nuestra Vamos a Sol ver. de Piura, Ah, de Mana Sol. allá. Entonces sí es Sol. Vamos a ver con Sol. Acá. Ella mandó su trabajo aquí. Habla de Trajano, ¿no? Aleatorio. Trajano, que estuvo en el año 53 y murió en el 117, ¿no? Emperador cerca de 20 años, ¿no? Más o menos entre 98 y 103, 117, perdón. Es decir, él estuvo casi, digamos, a final del primer siglo y comienzo del segundo, ¿no?
Interesante eso que pone acá, que la mentalidad romana era que tenía, el emperador tenía que tener dos grandes cualidades, ¿no? Ser guerrero y ser un gran administrador, ¿no? Trajano, a ver, dice de forma, tenía el mismo idealismo que Domiciano, en el sentido de que quería que Roma recuperara su valor y se afianzara en sus tradiciones. Domiciano es el emperador anterior a Trajano. Ujú. Ahora, ¿qué más se habla de él? Entonces, quería preservar la religión politeísta con el culto a varios dioses. ¿Ya? Ahora que creo que fue Julio que mencionó que en la época de Nerón había una de las religiones fuertes que había es la religión sincrética, que dijiste, ¿no? El sincretismo, ¿no? Bueno, Sí, el sincretismo no es una religión, o sea, ¿ya? era que decían, a ver, Ah, el sincretismo es una mezcla de religiones, ¿no? ¿Ya? Son mezcla de religiones. Entonces no es exactamente una religión, ¿ya? Bueno, acá dice el politeísmo, eh, culto a varios dioses, en un sentido supersticioso, y creía que alejarse de los dioses les traía grandes maldiciones, desastre y represalia. Por eso es que veían como una amenaza a los cristianos. Bueno, esa idea también es interesante, la idea de que si te apartas el- que deja de adorar a los dioses, entonces te va a ir mal, ¿no? Esa era una de las ideas o creencias que se tenía antiguamente. Y a más dioses, ¿no? Más protección. Menos Mm, dioses, menos protección, ¿ya? Esa era la idea en Roma, ¿no? Entonces, por eso es que se trataban de tener y adorar los dioses que, digamos, en alguna manera se habían desarrollado, ¿no? Entonces, o se había desarrollado su culto, su servicio, su adoración, y trataban de cumplir con ellos, ¿no? ¿Ya? Porque, como digo, el pensamiento era, ¿no? Este, el que tiene más dioses era más bendecido, ¿no? Más protegido. El que tenía menos dioses, entonces estaba a expensa de la maldad y de las cosas malas que pudieran ocurrirle, ¿no? Bueno, es idea. Bueno, Trajano inició la persecución cristiana por el año 109 al 111, ¿ya? Eh, pero dice, durante la manera hostil fue contra los cristianos fue durante todo su mandato, eso, ¿no? Pero claro, principalmente estaba en esa fecha, ¿no? Trajano consideraba que el cristianismo merecía la muerte, ¿no? Y uno de los más ilustres mártires, Ignacio de Antioquía, ¿no? Fue uno de los que fue martirizado, ¿no? En el año 107, obispo de la iglesia siria, Ignacio de Antioquía, buen padre de la iglesia. Bueno, ya leí lo que había dejado Sol, si se había comunicado conmigo, que no, que ha tenido que dejar un ratito, pero mandó su trabajo, ¿ya? Eso es lo que ella puso. A ver, quién más hay? Me parece, Siguiendo, me parece que yo, no, hermano Javier. sí, sí, hermano, adelante. Adrián. Ya, sí, sí, pastor. Yo tenía que hablar de Marco Aurelio, de Séptimo Severo y de Máximo Tracio. Bueno, Ya, en cuanto a Marco Aurelio, bueno, lo que encontré fue que durante su reinado hubieron varias invasiones, inundaciones, epidemias que sucedían constantemente y se creía que ese tipo
catástrofes sucedían por culpa de los cristianos. Es entonces que se gesta la primera persecución. Y bueno, ahí es donde surgen varios mártires. Una de ellas es la viuda Felicidad y sus 7 hijos, que bueno, las viudas se encargaban de hacer bastante la obra, entonces eh, la quisieron eliminar, la quisieron matar. Y bueno, de ahí salió la frase que ella dijo, pues no, antes que lo mataran, si viva te venzo, te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Y bueno, lamentablemente fue asesinada ella. Luego viene Blandina, que fue una mártir que fue torturada, ¿no? De diversas maneras. Pero bueno, se destaca que a pesar de que la torturaban, ella resistía mucho y nunca dudó ni negó su fe, pues, ¿no? Ujú, Y finalmente también está Justino, ¿no? Uno de los más distinguidos pensadores cristianos, que tenía su escuela de Roma, donde él enseñaba lo que llamaba la verdadera filosofía, ¿no? Que es el cristianismo. Hasta ahí fue la etapa de Marco Aurelio. Luego venía Séptimo Severo. Bueno, su misión era unir a todos los súbditos bajo el mismo culto, pues, ¿no? Y bueno, los judíos y los cristianos obviamente se oponían a eso. Es entonces que el emperador da un edicto que bajo pena de muerte prohíbe que la gente profesara las religiones tanto judías como cristianas. Entonces la persecución comienza y fue más intensa. Y bueno, el edicto también ponía en peligro a más que nada a los maestros de la iglesia. Y luego Máximo Tracio, eh, que bueno, él también bueno, se demostró de que la persecución que él tenía hacia los cristianos iba más que nada hacia los obispos, sacerdotes y diáconos de las comunidades cristianas. También los intérpretes antiguos de Eusebio se referían individualmente a este problema y sugerían que la palabra utilizada por Eusebio no solo se refería a los maestros, a los obispos, sino también a los sacerdotes y diáconos, ¿no? Bueno, y ujú, en Roma el obispo Ponciano y el presbítero Hipólito fueron desterrados. Y bueno, Ponte y Capadocio sucedieron las persecuciones más fuertes y fue más que nada, fue una ira hacia los cristianos más que un edicto, no una orden. Fue las mismas personas por odio a los cristianos que perseguían a los cristianos, pues, ¿no? Y bueno, Máximo quería poseer autoridad y evitar que los cristianos se unieran con el fin de que desestabilizaran su reinado, pues, ¿no? Por eso es que también comenzó la persecución. ujú. Bueno, entonces hubo también un asunto político, ¿no? ¿No? El comportamiento que decían con los cristianos dependía de la situación política también, ¿no? Qué lo quería conseguir o qué se estaba queriendo conseguir en el imperio. ¿Ya? Bueno, era contrario en esos tiempos para el cristianismo. Después, el tipo de política, pues sí era favorable, o de alguna manera buscaba pues una relación de lo que antes había sido la persecución, ahora tener una condescendencia a este pueblo, ¿no? Que se les conoció como cristianos, ¿no? Muy bien. Este, ¿Qué otro más? Ya creo que van 6, 7. Ahora, hermano Javier, ¿no? Sí, sí, pastor. Entramos a la octava persecución y empieza con Decio. Ujú, Pero es asombroso, ¿no? Que ya llegando a la octava persecución, estamos en el 201 al 251. mm, eh, y vemos cómo pareciera, ¿no? Que las anteriores persecuciones solo sería un pequeño anticipo de lo que se produciría en el reinado del emperador Decio. Pero entonces el cristianismo ya no se consideraba meramente como un chivo expiatorio, ¿no? Como el tiempo de Nerón, como el tiempo de Trajano o de Marco Aurelio, sino acá ocurre algo muy importante que me llama la atención, que se había convertido en un grupo social, claro, un grupo social, pero cuya escala de valores
influencia se oponían directamente con los del imperio. ¿Ve? Hasta dónde ya la iglesia hubo ¿no? Eh, tomando cuerpo, vamos a decir, pero sí, imperio. Y eso no gustaba grandemente al imperio, ¿no? Eso fue eh, eh, en el periodo de Decio. Mm, Llegando a la novena persecución, encontramos ya al emperador Valeriano, 2000 a 200, perdón, 200 a 260 de la era. Se produjo aquí la novena persecución, ya, entre los años 257 y 260. Aquí hizo algo muy grande. Se prohíben las reuniones cristianas y arresto a numerosos obispos, las cabezas especialmente. Quizás se esperaba que aquí, ¿no? El ataque debilitaría al movimiento cristiano de ese entonces, pero falló la estrategia de este emperador, falló la estrategia, ¿ya? ¿Y qué empieza? Empieza la ejecución a todos los diáconos y laicos de relevancia. O sea, mm, atacar no solamente la parte arriba, sino dale abajo ya. No solamente a los obispos, ahora a los diáconos y a los laicos. Mira, y a mm, gente que se estaba preparando, siguiendo el camino del cristianismo, a esa gente empiezan, dale duro, dale duro. La nueva medida tuvo un vigor durante 2 años, así, 2 años, duramente. Y solo concluyó cuando Galiano decidió derogarla y devolver las propiedades, los bienes incautados a la iglesia. Algo importante, hermano, que resaltar es que los cristianos no solamente eran ellos, pagaban con su vida, sino que todos los bienes, Roma se los recogía. ujú, Incautación, términos que se podían usar, ¿no? Pero todo era incautado para, para el imperio. ujú, Llegando ya a la parte décima, encontramos la persecución de Diocleciano. Muchos cristianos empezaban aquí en este momento, en esta era 260 al 311, pensaban a respirar alivios, ¿no? Creían que la persecución del tiempo ya eran sus tiempos últimos, vamos, pensaban que eran sus tiempos últimos, mm, pero no sabían de que se vendría una peor persecución. En el 303, Diocleciano ordenó a través de la influencia de Galerio, ¿ya? La destrucción total de las iglesias. Y no ujú, solamente eso, sino que se ordenó a quemar los volúmenes de los libros, donde aparecían copiladas porciones de las Sagradas Escrituras, todo ello, todo ello era amontonado y quemado ahí en una antorcha, ¿no? Todo eso sucedió en la en el periodo del emperador Diocleciano. Se trataba, como había sucedido, ¿no? Con Valeriano, solo un primer paso. Las medidas, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados para el emperador. Un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. ¿Ve? Entonces, todo esto fue una etapa muy negra para el cristianismo, pero hermanos, Dios tiene su propósito en todo esto. A veces podemos pensar nosotros que tan duro vivió la iglesia en sus primeros siglos, qué tan duro vivió y cómo lo exterminaron. Adolescente, joven que iba creciendo en los conocimientos, ya desde ese momento veían la persecución. Y ellos podían ver cómo iban a acabar, ¿eh? A pesar de mm. ellos, continuaban en su fe. Lo que también quiero tocar aquí, como ya a mí me tocó la parte final, las consecuencias. Hermano, todo esto trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias trajeron estas persecuciones?
desde el hermano Julio hasta acá que hemos visto las 10, podemos cada uno sacar un análisis, ¿no? Pero no podemos dejar de tocar que estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, en el desarrollo del cristianismo. Cuando hablamos de desarrollo, el cristianismo empezó a tomar cuerpo ya. Dice un dicho que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿no? Podemos coger de ello porque aquí el cristianismo ya empieza a desarrollarse, dando forma así a la teología cristiana y a la estructura de la iglesia. Mira aquí ya, la teología va ya cuajando y se hace la estructura ya de la iglesia. Vamos a decir que también que en los efectos, toda persecución tiene consecuencias, pero también hay un efecto, hermanos. Hay un efecto que para nosotros como cristianos de esta era, no podemos dejar de verlo y, y verlo, ¿no? Incluyendo los grandes documentos, explicaciones que en defensa de la fe saltaron en ese tiempo, también ya desde la primera persecución surgieron mártires, pero algo muy importante que surgieron también teólogos, apologistas, biblistas, muchos eruditos, pensadores y escritores transmitieron sus interpretaciones, pensamientos, mientras esquivaban los duros golpes del imperio, vamos a decir, ¿no? Mientras el imperio daba por este lado la iglesia se iba creciendo. Para terminar, gran parte de todas estas cosas que vivió la iglesia en su inicio, nos sirvieron para hoy y nos sirven para hoy, hermano. Se moldearon durante las persecuciones en casi 3 siglos. Lo que hoy nosotros podemos practicar, lo que hoy nosotros podemos leerla y verla, se concibió en estos primeros siglos. Muy bien, gracias. Sin embargo, los testimonios de fe, templanza y carácter de los creyentes de estos tiempos han llegado a nosotros, hermanos, para inspirarnos y retomar pues la carrera que Pablo dice, ¿no? Correr la carrera cristiana. Amén, pastor, gracias. Muy bien, gracias. Algún momento no se escuchaba, parece que es el audio, pero lo hemos escuchado casi todo. Sí, creo que la persecución tuvo interés político. Había ciertas cosas que convenían al emperador, ¿no? ¿No? Y para sacar su provecho de eso. Bueno, es politiquería en todo caso, pero que está presente ahí, ¿no? En eso. Bueno, ya cerraron todos, gracias por su participación. Ahora solamente quiero redondear un poquito algunos detalles que están acá. Y como se dan cuenta, bueno, hubieron mártires, de hecho, en toda esta persecución está Simeón, Ignacio de Antioquía, Policarpo, por ejemplo, también Justino mártir, que justo se le conoce eso porque fue un martirizado, Leonidas Perpetua y Felicita, ¿no? Eh, Creo que el hermano le llamó Felicidad, Felicita, bien, Ah, sí, eh, sí, sí, en el video me parece, pasar. sí, sí. Cipriano después y Sexto, ¿no? En la época de Valeriano. Y en cuanto a Diocleciano, mencionan una cosa interesante, finalización del canon del Nuevo Testamento, 300 años después de Cristo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Un poco el canon para poder verificar esos detalles, ¿ya? En medio de todo esto está, bueno, las causas de esta persecución y las escuelas que surgieron en esta época, escuelas de interpretación bíblica, ¿no? La escuela de Alejandría, en África, dirigida por Platero, Clemente y Orígenes, ¿no? En Asia Menor estaba la de Ireneo,
¿no? Y al norte del África, Tertuliano y Cipriano, ¿no? Eh, entonces, ahí básicamente conozco la escuela de Alejandría, literalista, la escuela este, alegórica, ¿no? Y la escuela que combina ambos, ¿no? Más o menos. Eso es lo que, digamos, desarrolló la iglesia, ¿no? La iglesia desarrolló eso. Y en cuanto a sectas o herejías, esta época los tuvo. Ahí encontramos las luchas contra los gnósticos, ¿no? Los, los predicadores de la sabiduría, ¿no? ¿No? Entonces, el gnosticismo, ¿no? Este, es parte también de este proceso, o la gnóstica, el misticismo en cuanto a la gnóstica, concepto dualista de la vida, y ese hecho de la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Entonces los gnósticos son eso, ¿ya? Y los ebionitas, que eran un movimiento de corte judío, israelita, ¿ya? Que hacían una especie de voto de pobreza y que se dedicaban al Señor en todo el ser, ¿no? Sin otra tarea que realizar. Los maniqueos vienen de Mane, que él se planteaba que era el Espíritu Santo, ¿no? Y está el montanismo, que era el exceso, practicaban el exceso de profecías y los dones, ¿no? Bueno, eso siempre ha habido de tanto en tanto en la iglesia, así que nos llama la atención eso, ¿no? Entonces seguíamos desde las persecuciones imperiales hasta el edicto de Constantino, en la etapa de el 100 al 303. Eso sería más o menos la etapa de, a ver, Adriano, por ahí está, ¿no? Entre Adriano más o menos podría ser, o Trajano, ¿no? Trajano, por ahí está. Sí, por esa época es. Entonces, las persecuciones imperiales se dieron dentro de un gobierno intentando por espacio de cientos de años disipar un cuerpo tan recto, obediente a la ley como lo eran los cristianos, ¿no? El otro es el paganismo, cogía formas y objetos de adoración, y al cristianismo se le excluía, ¿no? Muchos dioses, eso sí, había en esa época. Un ciudadano de otro país tenía su templo, lugar de adoración. El cristianismo se oponía a toda adoración, ¿ya? Y por lo menos aquí tenían eh, digamos, su lugar de adoración y todo lo demás. En el Panteón, un edificio de Roma, todos los dioses importantes eran adorados. Pero ahí estaba la estatua de Cristo también, pero los cristianos rechazaron la oferta de desprecio. ¿Por qué? Porque Cristo no era entre muchos dioses, sino estaba por encima de todos los dioses, ¿no? La adoración al emperador era una prueba de lealtad. Ese sí era el asunto político que tuvo que vivir, ¿ya? En cada ciudad había una estatua del emperador reinante y ante esa imagen se ofrecían incienso como un dios, ¿no? Los cristianos rehusaban rendir esta adoración y cantaban himnos de alabanza, adoración al rey, ¿no? Todo eso era considerado por la multitud como desleales, los cristianos, ¿no? Cuando no querían participar, entonces los tomaban como desleales y conspiradores, ¿ya? Y de la posibilidad de que desarrollen, ¿no? Una revolución o algo así. Claro, más distante del pensamiento de lo que se imaginaba. Después del 70 o a partir del 70, el cristianismo quedó solo sin leyes que protegiesen a sus seguidores del odio de sus enemigos. Reuniones secretas que se dieron, ¿ya? Y luego la distinción de que todos son iguales, y los intereses económicos promovieron entonces la persecución, ¿no? Eh, Eso creo que es importante también asumirlo. El temor, el miedo también, posiblemente que los ha llevado a hacer algo como eso.
Hasta el año 313 la religión cristiana era prohibida y sus partidarios sufrían persecución. ¿Eh? Entonces, en realidad, eso no es simplemente una figura, sino que así se había desarrollado. Hubo periodos de corta o larga duración a través de todo el tiempo, persecuciones por Nerón 66-68, Domiciano 90-95, desde el año 110 hasta 313, eh, también la Iglesia estaba expuesta a los intentos del gobierno del imperio para aplastar la fe cristiana. Reinado de Trajano y de Protonino Pino, ¿no? Eso está a comienzo de siglo. Ajá. En esta época no era reconocido el cristianismo, sino perseguido bajo 4 emperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. ¿Ya? Ningún cristiano podrá ser amonestado sin una querella definitiva comprobada. Esto ya nos habla de las normas también, hermanos, jurídicas que hoy han impuesto eso, pero que viene de esa actitud, ¿no? Bueno, estarse como sumiso, ¿no? Pero que era necesario eh, este, eh, tener el Espíritu de Dios, ¿no? Y también estar sujeto a todo lo que ordena la ley, ¿no? Eso te lo resuelve la gracia, por si acaso, ¿no? Ya, esto es hasta el 117, los imperios o los diferentes países. No todos los que están aquí son, o sea, aquí debe haber uno, aquí también otro, y bueno, los demás no los conozco. De esa persecución salieron varios mártires también. O sea, Simeón, ¿no? Eh, el otro es Ignacio, obispo de Antioquía en Sur, Policarpo, obispo de Mina en Asia Menor, que murió por el 155, fue obligado a maldecir el nombre de Jesucristo y el contexto. Eso es lo que se da hoy día en el hecho de poner el nombre de Jesús en otro lugar, ¿no? O utilizarlo, o de repente de maldecirlo directamente, ¿no? Mm. Él decía, Policarpo, este, 86 años he servido a mi Dios y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle? ¿No? Era consciente que lo que ha conseguido era por el Señor. Justino Mártir, un filósofo que aceptó el cristianismo, fue uno de los principales defensores de la fe. Aquí está el otro padre de la iglesia importante. Después está Marco Aurelio como emperador y emperador Septimio Severo, ¿no? Eh, Cualquier detalle que tengamos que ver ahí, vamos a ampliar en todo caso. Esto está ampliando un poquito algunos detalles que ustedes mencionaron. De Marco Aurelio se conoce como el emperador poeta, ¿no? No tiene muchos pensamientos, ¿ya? Quería restaurar la religión antigua y se oponía a la innovación de los cristianos, ¿ya? A pesar de esto, pues no se libraron ellos porque eran decapitados o devorados por bestias, ¿no? Eh, Se apelaba, de paso, los emperadores apelaban a la sangre para distraer al pueblo, ¿no? Septimio Severo, del 202 al 211, hizo una persecución. No, que duró hasta el 211, o sea, varios años, casi 10 años, ¿no? Ujú. Era muy severo, muy así, frente a diferencias o situaciones que hay en cada país nuestro. Eso es en cuanto a que
esa persecución que duró, perdón, en el 911, pero después también yo estaba haciendo una comparación con las cosas que más adelante se van dando en la iglesia también, porque ha habido ciertos momentos de persecución, como alguien mencionó por ahí, de las etapas, pero esto, claro, de la iglesia primitiva fue muy particular, ¿no? Porque eso ha quedado en el texto. Nuestra Ujú. propia experiencia no es así, ¿no? No llega a eso. ¿Ya? Mm, Emperador Caracalla, bueno, ese es otro que no los tienen ustedes. Confirmó la ciudadanía a toda persona que no fuera esclava en todo el imperio. Esto fue un beneficio para los cristianos y ya no podíamos ser sacrificados o arrojados a las bestias, a no ser que fuesen esclavos. O sea que de la crucifixión también de paso cesó, ¿no? Como, como parte de las condenas en los juicios, ¿no? Las sentencias. ¿Ya? Entonces, este, por lo menos eso hay que diferenciar, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a cerrar esta parte aquí. No sé si vamos a hacer un comentario sobre eso. Pastor, se habla de repente con aproximaciones así, ¿qué cantidad de cristianos fueron ejecutados en todos esos periodos? ¿Habrá de repente alguna aproximación al menos? Sí, sí hay. Ahorita no tengo la cantidad o número, pero sí, sí hay. No te puedo decir cantidad, ¿no? Porque se han encontrado huesos en las catacumbas, hay muchos ahí también. Y podría sido una buena cantidad de habitantes de Europa, ¿no? Podría ser. Pero más allá de que la cantidad, el asunto es la actitud, ¿no? Porque a veces estamos buscando cantidades para justificar algo. Yo creo que con uno o dos testimonios, como dice la Biblia, ya eso pasó, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de esa búsqueda de explicaciones y todo eso, ¿no? Y buscar quién tiene el culpable, ¿no? Que ese es otro elemento también por ahí. Ya. En Decio se hizo esta una terrible persecución, pero corta, ¿ya? Eh, y a su fallecimiento, dice la instrucción de cristianos cesó por un tiempo. Muerto Decio, hubo 50 años de calma, pero a veces breves periodos de persecución, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces ese aspecto. Además, otra pregunta. Acá está de Valeriano hasta los 157, ¿ya? Creo que este material sí se lo voy a entregar a ustedes. Acá está el emperador Diocleciano, ¿no? Ampliado un poquito más, ¿no? Y ahí está Constantino también, que hablamos un momento. Ahí está la figura que el crismón, ¿eh? Esta figura aquí es el crismón. Entonces, esta X es una J y esta P es una R, ¿no? Crismón o lábaro. Con ese signo dice que iba a vencer y venció. ¿Eh? ¿Qué signo vio Constantino? ¿La cruz o el signo llamado crismón que representa las primeras letras de Cristo en griego? Parece que ha sido esta de acá, pues el crismón. Otro elemento es que había también. Sí, sí, adelante. No lo vemos. Ah, ya, Para comentar un poco sobre ello. acá. Ya, sería bueno ese. Cuando Lucas escribió el libro de los Hechos y San Pablo escribió Filipenses y Timoteo, los títulos eran obispos ancianos, que es presbítero también, y aplicados a los mismos funcionarios de la iglesia. 60 años después, como el año 225, los obispos estaban gobernando la iglesia y cada uno mandaba en su propia diócesis, con presbíteros y diáconos bajo su autoridad. En el año 50, el Concilio de Jerusalén, compuesto por apóstoles y ancianos, expresaba la voz de toda la iglesia, ¿ya? Eh,
pero en la persecución del año 150 los concilios celebraron y las leyes eran dictadas eh, por los obispos, ¿no? Ellos son los que dirigían el asunto, ¿no? La pérdida de la autoridad apostólica hizo necesaria una elección de nuevos dirigentes y a esta generación se llamó, aparece nueva, ¿no? Como obispos, como autoridad sobre sus diferentes diócesis. Eso ya el obispo va a comenzar a tener protagonismo. Timoteo mismo habla así. Ahora, aquí hay un detalle que es bueno tomar en cuenta, ¿no? A las iglesias, los que estaban encargados se llamaban obispos, los supervisores. No se llamaba pastor, esa palabra pastor no estaba ahí, ¿ya? Algunos hablan del oficio sacerdotal también, es otro elemento que existe también por este tiempo, ¿ya? Pero qué del hecho de que el ponle bueno, la función la tenemos, la pastoral, pero que es muy genérica, porque a veces pienso que pastoral dice las acciones que es el pastor, y el que está a cabeza de la iglesia es el pastor, ¿no? Entonces, por lo tanto, pastoral pertenece a eso, ¿no? Aparentemente, pero no, ya hemos mencionado que pastoral es mucho más allá todavía, ¿no? De varios aspectos. Y entonces, de esa perspectiva, esta época iba marcando también, ¿no? Diáconos, presbíteros, creo que hay otra función también por ahí, ya, quizás, eh, sí, bueno, por lo menos ahí esos primeros, ¿no? Diáconos, obispos eh, eh, sí. Por lo menos esos son los elementos que están presentes ahí, ¿no? Am, la iglesia siempre tuvo a Jesús como pastor, como único pastor, en forma singular. A los que estaban sirviendo en la obra eran un núcleo de pastores o puede ser reuniones espontáneas también, no necesariamente como institución o con la idea de formación de institución para recién entonces respaldarse, ¿no? Eso puede haber sido un poco más espontáneo. Muy bien. Por eso, el crecimiento y la extensión de la iglesia hizo que la organización y la disciplina fuesen necesarias, porque la iglesia llegó a ser más vasta que el imperio, llegando hasta Partia y otras fronteras de la India, abarcando países y razas, ¿no? Eso cambió el panorama, pues, ¿no? De las naciones, Claro. de esos pueblos, ¿sí? La persecución llegó a las iglesias y ejerció influencia hacia la unión y el gobierno, y como los poderes del Estado se alineaban en contra de la iglesia, surgieron los dirigentes para la ocasión. La forma de gobierno imperial, bueno, eso ya es otro elemento. No vamos a llegar hasta el gobierno imperial solamente hasta el 376, ¿no? Aquí está el desarrollo de la doctrina. Creo que mencioné en un momento que la doctrina, si bien era de los apóstoles, pero los padres de la iglesia, como por la influencia de otras enseñanzas, entonces eh, se llevó, perdón, entonces comenzaron a darse eh, los concilios, ¿no? Para atacar este tipo de corrientes que había, ¿no? ¿Ya? Entonces las reuniones que van a resolver los problemas doctrinales se va a llamar concilios, ¿ya? ¿Ya? De eso vamos a hablar en parte, ¿no? Aquí está lo que dice la Escuela de Alejandría, ¿ves? Fundada en el año 180 por Panteno, ¿ya? Eh, un gran orador, y también estaban ahí Clemente de Alejandría, ¿no? Él habla de la defensa del cristianismo y contra el paganismo. Eso existe hasta ahora. Y el de Orígenes, que enseñó y escribió sobre muchos temas y mostró gran saber y poder intelectual. Eso se conoce como que fue un colegio importante, ¿no es cierto?, en la escuela de Alejandría, Orígenes. La escuela de Asia Menor, en Antioquía, consistía en un grupo de maestros y escritores de teología. Su más grande representante fue Ireneo de Lyon, ¿ya?
que escribe un libro, se llama Contra las herejías, justamente. ¿No? O sea, de eso es un elemento que está ligado ahí a este tiempo, ¿no? Se trasladó a la Galia, a Francia, y fue obispo en el año 200 y después murió como un mártir. La escuela del norte de África, de Cartago, estaba a cargo de varios escritores, teólogos y dio a formar al pensamiento teológico en Europa. Le dio la forma al pensamiento teológico de Europa. Y algunos personajes aquí sería Tertuliano, eh, Cipriano y también como obispo conservador que murió como mártir en la persecución de Decio en el año 258. Bien, ahí creo que ahí tenemos ya este espacio, algo más. Sí, acá está el desarrollo de las herejías, eso es lo que estaban mencionando, ¿eh? ¿Ya? Y esta parte creo que voy a tener que entregárselo a ustedes también para que ahí tengan el complemento, ¿ya? El Ya, pastor. complemento de este trabajo, ¿ya? ¿Alguna pregunta aparte de eso? ¿Ya? Eh, solamente eh, para rescatar todo ello, las consecuencias que Ah, ya, de la generaron persecución. estas 10 Ya. persecuciones. Ujú, Como hoy estamos en esta era, a nosotros nos compete no perder la mirada, la consecuencia de toda esa trayectoria de la iglesia en sus inicios. Y algo también que ujú, podemos ver son los resultados, ¿no? ujú, Esa es otra cosa también que no podemos nosotros perder de vista, perder de vista. eh, y me gustaría ampliar esos temas para todo siempre, cómo cuajó la iglesia en ese tiempo a tantas persecuciones, detracciones, a tantas exterminios, vamos a decir, ¿no? Vamos a ya. decir, a esos tipos de exterminios fue llevado la iglesia, fue sometida, Bueno, la fe bueno, en del todo caso, creyente. ya, acá tengo una respuesta para lo que mencionó usted, y es este tema que de un profesor mío, y también estamos trabajando en un seminario haciendo esta labor con esto. Acá habla de las características de la iglesia cristiana primitiva, ¿eh? Estaba mencionando ahí también esas características. ¿Y dónde aparecen estas? En el libro de los Hechos, ahí encontramos, ¿no? Ahí podemos deducir, resolver ahí algunas cosas, ¿ya? Eh, Ahí entonces se muestra la sencillez y espontaneidad que caracterizaba a la iglesia del primer siglo, ¿no? Había una frescura y una creatividad en la elaboración teológica, ¿no? Pero muy productivos, ¿no? También la iglesia primitiva. Con el transcurso del tiempo, por diversos factores, la iglesia primitiva incorporaba una serie de normas y protocolos dando una estructura compleja, llena de programas que hicieron de la iglesia una institución más que una comunidad. El origen del sentido es ser comunitario, ¿no? ¿No? La iglesia nació como una comunidad, ¿no? Una comunidad de fieles, una comunidad de los salvos, como queríamos llamarle, ¿ya? Pero tenía que todo tener su lugar, ¿no? Ya, eso es lo que me plantea por lo menos y va a ser pues también el conflicto porque no va a ser fácil para la iglesia, pero aún así la iglesia pues, sigue adelante, ¿no? Y comunica el evangelio. Sí, muy bien. ¿Algo que más que podemos añadir a esto? O sea, vamos, para que no se queden sin preguntas, ¿no? O sin inquietudes sería mejor, ¿no? Claro, la inquietud hoy en día, pastores, podemos estar ocupados, pero productivos, pastor. Es la diferencia, ¿no? Ya. Puedes estar No escuché bien ocupado, esa pero última parte. Señor, A ver, dígalo de nuevo. hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Ya.
ocupado con productividad. Ya, El estar ocupado puede estar, pues, hasta se puede estar perdiendo el tiempo, ¿no? claro. Estar ocupado, estoy ocupado, dice, estoy ocupado, dice, se dice estoy ocupado, Mm. pero la productividad es otra cosa, es lo que nos mide, pastor, nos mide nuestra vida cristiana. Los frutos sería en esto, ¿no? Entonces yo rescato hoy más y estar más productivo que ocupado. Valorar el tiempo, pastor, valorar el tiempo. Sacarle, sacarle lo máximo al tiempo que podamos hoy en día, ¿no? Prepararnos, estar aptos para desaprender, ¿no? Y aprender cosas nuevas. Muy bien. Entonces, la, vamos a cerrar aquí. Recuerde que la idea de este tiempo era mantener ese aspecto de comunidad que lastimosamente la estructura que llevó la iglesia y lo que va a suceder en la época de los padres de la iglesia, en la etapa de los concilios, va a complicar esa situación, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Ahí vamos a trabajar ese aspecto. Gracias entonces por este tiempo Ya, pastor, y gracias, gracias. ya espero que, bueno, el trabajo que han hecho ustedes ayuda, ¿no? Estar haciendo la lección, el trabajo es mucho mejor, ¿no? Así vamos indagando nosotros mismos. Busquen siempre ese elemento. eh, ya, solamente una cosa ha faltado, que, bueno, porque Sol me ha enviado su material, pero de donde han sacado, si es de internet, arriba está el link, ¿no? De la página. Eso lo pegan, porque ya saben de dónde lo han sacado. ¿Ya? Y ponen la fecha también, porque van variando, ¿no? De fecha a fecha, en año en año, no siempre en la misma página, o puede ser ampliado, o puede ser que he quitado otra parte para incluir otra, y así. Ya, la bibliografía, Eso, ¿no? sí, sí. Siempre es bueno tener una bibliografía. Si es un libro, se le pone el título del libro, el autor, ¿no? Y la página donde lo encontró, ¿no? Muy bien. Eso nomás es este detalle que hay que ver, ¿ya, hermano? Gracias. Ya, Bendiciones pastor, y gracias. bueno, nos vemos la próxima semana. Bien, Dios Ya, le bendiga, bendición, hermano, Dios le bendiga, Bendiciones, bendición. hermanos. Buenas noches, Igualmente. pastor. Pastor, Dios les bendiga a todos. bendiciones. Ya, hasta pronto.